Y dijo el perro, ¡guau, guau! Y se quedó ahí. ¡Perro! ¿Cómo puedes traicionarnos? Tráenos agua o acabarás como el gato. Y el perro se quedó allí. Entonces lo que hizo el muchacho era coger el cuchillo otra vez, le cortó la cabeza, le cortó las patas y murió. Entonces el muchacho miraba por la ventana y se encontró a la oveja, perdón. Y dijo, oveja, tráenos agua, ahora mismo. Y la oveja no hizo nada. Si no nos traes agua, acabarás como el perro y el gato. Entonces la oveja se quedó mirándolo. Y el muchacho, como estaba furioso, cogió el cuchillo, le lanzó por las paredes y le mató. Entonces el muchacho miró por la ventana otra vez y no se encontró a nadie. Y dijo, cualquier persona que no me obedezca acabará como el perro, el gato y la oveja. Entonces miró a su mujer, que era diabólica, era malvada y no quería hacer nada. Entonces el muchacho dijo, tráeme agua para que me pueda lavar las manos. Y la mujer estaba tan nerviosa que se había ido a la cocina a coger agua y se lo preparó para su marido.